que es uno de los pecados más graves, y la clase pasada lo analizamos y comenzamos a introducirnos en el mundo de la brujería y del espiritismo, y quiero que en esta mañana abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, para acabar en esta mañana con el pecado del ocultismo, o el pecado de la brujería, o de la hechicería, que son palabras casi paralelas y sinónimas. Dice en Deuteronomio 18, versículo del 9 al 13, que Dios le habló a su pueblo, a Israel, y les hizo una advertencia muy seria y muy solemne, que cuando ellos se introdujeran a la tierra de Canaán, la tierra de Canaán iba a estar invadida de degeneración moral, de perversiones sexuales, pero más que cualquier otra cosa, de brujerías y de hechicería. El pasado lunes en el programa, fue el primero que leí abriendo el programa, este pasaje nos muestra la prohibición divina de Dios de querernos meter o introducir al mundo del ocultismo sin la dirección del Espíritu Santo. El único que conoce el mundo invisible y el único que puede penetrar ahí y llevarnos a nosotros a ese mundo resguardados y cubiertos es el Espíritu Santo. Y si alguien o algún otro espíritu te viene y te dice que él te puede llevar a ese mundo y que vas a ver fantasmas y vas a ver a Juan Diego y vas a ver apariciones y vas a desdoblarte astralmente, etcétera, etcétera, los espíritus que están llevando a esa gente, la Biblia le llama espíritus engañadores. Y cuando te introducen a ese mundo que es real y que la parapsicología está tratando de penetrar a través de la investigación, desgraciadamente jamás podrá la parapsicología ser científica, están penetrando en terrenos peligrosísimos, están penetrando en terrenos insondables, donde el diablo cobra caro. El diablo cobra carísimo. Y el diablo sí da poderes, y el diablo sí te puede dar poderes extrasensoriales, y sí puedes comenzar a ser clarividente e hipnotista y doblar cucharitas. Sí es cierto, es verdad, pero los poderes no son de Dios, ni tampoco son inherentes de nosotros. La Biblia dice que detrás de este mundo de poderes se encuentra Satanás. Y Dios pues en este pasaje le dice a Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová es abominación para con Jehová cualquiera que hace o practica estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La razón por la cual Dios entregó a los cananitas en manos de los judíos no fue porque los judíos fueran mejores ni mucho menos. Aquí lo dice: Dios entregó a la nación cananita en manos de Israel porque los cananitas eran brujos, eran ocultistas, eran hechiceros, y estas cosas Dios las prohíbe porque Dios sabe que detrás de esto se encuentran los poderes activos del mal. Vean ustedes ahora Levítico 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. La Biblia prohíbe que tú vayas a que te hagan una limpia. La Biblia prohíbe que tú vayas a que te lean las cartas. La Biblia prohíbe que alguien te tire las cartas tarot. La Biblia prohíbe que vayas a que te lean la bola de cristal. La Biblia prohíbe que consultes la columna de los horóscopos o que consultes a la astrología para comenzar a dirigir tu vida. La Biblia prohíbe, más que cualquier otra cosa, que practiques o consultes la tabla de la Ouija
La Biblia prohíbe que vayas a una sesión de mediums o una sesión espiritista. La Biblia dice que cualquier persona que va y se acerca a este mundo se contamina. ¿Qué pasará con esta bocina? A ver si me la desconectan. Te contaminas. ¿Y sabe lo que significa contaminarse? Significa que se nos pega algo. Cuando tú vas a algún lugar donde explotó un reactor nuclear, inmediatamente la gente que entra a tratar de controlar la explosión van con trajes de asbesto para que no pueda por ninguna parte las radiaciones o los rayos que viajan a través del aire penetrar y descomponer y destruir tu vida. Pues así como hay contaminación física a través de la radiación, hay contaminación que nosotros no vemos. Y la Biblia dice y nos previene, como no lo vemos, que no nos acerquemos a estos lugares radioactivos espiritualmente. Y cuando tú vas a que te echen las cartas o que te hagan una limpia, a lo mejor no pasa nada en 2 o 3 meses, o a lo mejor no pasa nada en 6 meses, pero sabes una cosa, que algo se te pegó en esa limpia cuando te leíste la Ouija, y ese algo son espíritus que van tarde o temprano a comenzar a atormentarte, a destruirte internamente, a producirte alteraciones nerviosas, a cambiar tu conducta y a tratar de poder transformar tu vida interior, emocional y mental para convertirte en un animal. Hace 3 días, después de este programa el lunes, me habló una familia de México y me dice: señor Alducin, no sé de dónde sacamos su teléfono, pero conseguimos ahí en los estudios su teléfono. Escuchen el testimonio de esta familia. Ellos viven en la colonia Clavería. Y me dice él: yo soy agente de la Policía Judicial Federal. Señor Alducin, mi hijo de 15 años, acaba de violar a nuestra hija de 2 años. Después, el mismo día, violó a la de 5. Violó a su hermano de 10 años y se metió al baño y quería violar a su mamá. De 15 años de edad. Vimos su programa, dice, y no sabemos nada más que creemos en la Biblia y creemos que Jesucristo es real y creemos que ustedes nos pueden ayudar. Ya hemos perdido la confianza y somos testigos que los parapsicólogos no pueden ayudar a nadie, menos los ocultistas. ¿Qué es lo que pasa? Y les dije claramente: dígame inmediatamente, ¿qué prácticas hay en su casa, ocultistas? Y me dice: vino mi hermana y nos hizo una limpia a todos. Y limpió a mi esposa y limpió a mi hijo, y desde hace 15 días mi hijo era normal, y de repente ayer se va contra los hermanos, los viola y dice como si un espíritu de lujuria hubiera poseído a mi hijo y le hubiera quitado totalmente su juicio, su raciocinio, su sentido común. Se volvió mi hijo en un animal. Y le dije: ¿dónde está su hijo? Me dice: pues agarró 2 millones de pesos y se escapó de la casa, no sabemos dónde está. Les di el plan de la salvación, les nombré el poder de Jesucristo y su sangre, y les dije que comenzaran a orar y atar, y me dijo: fíjese que nuestra hermana la bruja dejó aquí en la casa, en el departamento donde vivimos, todas las cosas que usaba para la brujería, y les dije: sáquenlas inmediatamente. Limpien su casa y agárrense la mano hoy en la noche y digan: Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nos arrepentimos de haber practicado el ocultismo, de haber consultado unas brujas, de que nos hayan limpiado. Te pedimos que nos laves con tu sangre y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo, que reprendas a Satanás de nuestra casa. Que salgan los demonios, y les ordenamos que salgan. Y te ordeno, Satanás, que quites las manos de mi hijo, porque mi hijo está bajo la sangre de Cristo. Y es la única medicina y la única solución que puede el mundo recibir: la protección de la sangre de Jesucristo. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Entonces, vemos nosotros que la Biblia tiene razón. La Biblia es el único libro, es la única autoridad. Yo me he cansado de decirle a esas personas: muéstrenme un solo libro nada más, para que en el momento que me digan, nos vamos con el sable póster, ¿verdad?, a romper los argumentos, porque no existe un libro más grande que la Biblia, ni el Corán, ni el Ramayana, no existe nada. Y las evidencias científicas, arqueológicas, paleontológicas, históricas de la palabra de Dios son absolutamente sobrenaturales. Pero la prueba más grande es que la Biblia es el único libro que ha podido transformar gentes. ¿Cuándo puede algún libro de Lobsang Rampa transformar a una persona? O el libro del Maharishi transformar a una persona. Pero vemos que la Biblia obra algo dentro del ser humano que lo cambia, lo transforma, lo inclina hacia el bien, le da paz, le da amor, le da seguridad, le da esperanza. ¿Y todo por qué? Porque no hay ningún ser humano que se pueda comparar a Jesucristo.
Dice la Biblia también, vean ustedes, en Levítico 20, versículo 27. Levítico 20, 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios condenaba con la pena capital a los médiums, a esas personas que entran en estado de trance y que supuestamente hacen contacto con espíritus superiores, y el espíritu superior le dice: yo soy Pancho Villa, soy el espíritu de Cuauhtémoc, soy el espíritu de Tenochtitlán, etcétera, etcétera. Y quiero decirles que no son almas en pena. La Biblia dice que cuando un ser humano se muere, no hay tal cosa como que su espíritu ande por ahí vagando. No hay ningún espíritu humano vagando en pena. El espíritu humano se va inmediatamente ausente del cuerpo, presentes en el Señor, o directamente al infierno. Los únicos espíritus que andan vagando son espíritus demoníacos, nada más. Espíritus que conocen desde hace miles de años, que conocieron qué desayunaba Pancho Villa, qué comía Pancho Villa, con quién se sentaba Pancho Villa a cenar, con cuántas mujeres anduvo, y como conocen perfectamente bien la historia de la humanidad, nos tienen 6,000 años observando. Es lógico que te digan: soy Pancho Villa, hice esto y aquello, y la persona diga: sí, es cierto, eso nadie lo sabía, más que Pancho Villa. Y son engañadores, y la Biblia dice que la persona que trate de ponerse en contacto con espíritus del más allá está bajo una pena, bajo una maldición. Vean ustedes Éxodo 22, versículo 18. Éxodo 22, 18. A la hechicera no dejarás que viva. Éxodo 21, del 21 al 22. Éxodo 21, Ezequiel 21. De hecho, vamos a Ezequiel. Y hay cantidad de pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde la Biblia nos muestra todas las prácticas que ahorita han vuelto a ser desenterradas, y ya está. Y lo más de moda ahorita es lo que se llama la nueva era, que es una filosofía que está mezclando cristianismo, budismo, zoroastraísmo, rosacruces, espiritismo, dianética, control mental, pero la base de la filosofía de la nueva era es la comunicación con los espíritus. Y dice Ezequiel capítulo 21, versículos 21 al 22, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de 2 caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Aquí la Biblia nos revela que había un rey en Babilonia que dirigía las batallas, guiado, destripaban a los animales y sacaban el hígado. Y de acuerdo a la posición que el hígado tenía, si el hígado caía de un lado o del otro, quería decir que debían invadir por la parte norte o por la parte sur. Y vemos que la Biblia condena que estos reyes hubieran caído en las prácticas ocultas. Y actualmente hay brujos que tiran huesos al suelo y que abren animales. En el satanismo se usan cabezas de chivo, colas de víbora de cascabel, colas de ratones, y todo para poder señalar y dirigirnos hacia el futuro. La Biblia nos muestra que esto es delante de Dios abominación. Y finalmente vean ustedes Jeremías capítulo 19. Apunten todos estos pasajes porque son de mucha importancia para el estudio del ocultismo de acuerdo a la Biblia. Jeremías 19, versículo 5. Jeremías 19, 5. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Si ustedes leen Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, encontramos que una de las cosas que Dios castigó y maldijo a los reyes de Judá y de Israel fue edificar lugares altos. Y constantemente cuando había un rey que era ungido por el Espíritu de Dios, Dios le mandaba derribar los lugares altos.
y todo donde encuentres ahí los lugares altos, eran lugares igual que la Torre de Babel, que el hombre ha querido alzarse sobre la naturaleza para poder alcanzar a Dios a través de los sacrificios humanos. Ahora, muy bien, existen dentro del mundo del ocultismo supersticiones, como pasar debajo de una escalera, no encontrarte con un gato negro, no hospedarte en ningún cuarto que diga el número 13. En muchos hoteles del mundo no existe el número 13 en los hoteles. No hay piso 13, se saltan del 12 al 14. ¿Por qué? Porque la superstición, la palabra superstición es la palabra daimos, hemos, thebos en griego, que significa miedo a los demonios. La palabra superstición aparece en Hechos, capítulo 17, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y les dice: en todo observo que son muy religiosos. La palabra religiosos en el griego es supersticiosos. Y la Biblia une las religiones con las supersticiones, porque no existe ninguna religión que no sea supersticiosa. Por eso siempre que discutimos públicamente con la gente, le sacas la Biblia y te dicen: la religión no se puede meter con esto. Siempre creen que la Biblia es un libro religioso. Y la Biblia no es un libro religioso, es la historia de la redención de Dios en Jesucristo. La Biblia no es religioso porque el cristianismo no es una religión. La Biblia no son reglas de dogmas y de qué que tienes que creer. La Biblia nos muestra evidencias científicas asombrosas. Por ejemplo, anoche estaba leyendo el libro de Job y le dice Dios a Job: ¿has conocido tú el camino de la luz y el lugar de las tinieblas? ¿Saben ustedes lo que significa esto científicamente, hermanos? Que el libro de Job fue escrito hace 5,000 años, es el más antiguo de las Sagradas Escrituras. Cuando Dios le dice a Job: ¿conoces el camino de la luz?, Dios estaba diciendo que la luz viaja. Y la ciencia comprueba que la luz no es estática, las tinieblas son estáticas, pero la luz siempre está viajando. Cuando la luz no viaja, vienen las tinieblas. Pero cuando la luz está en movimiento, entonces existe iluminación. Y Dios le dice a Job: ¿conoces el camino? O sea, la luz siempre lleva un camino. Y cuando hay un camino encuentras un fin. Y dice el lugar de las tinieblas. Cuando dice lugar de las tinieblas, porque las tinieblas sí tienen un lugar. Las tinieblas son estáticas, la luz es dinámica. ¡Qué increíble revelación! Job nos revela problemas de hidrología, de hidrodinámica, las leyes de la termodinámica, las leyes de la naturaleza, la gravedad, la condensación de las nubes, la condensación del vapor en el aire, la capa que precipita las lluvias, cómo cae la nieve, cosas que jamás habían sido descubiertas. Y eso nada más que anoche leí algunos versículos del libro de Job para encontrarme que la ciencia verdadera se encuentra en la palabra de Dios. 2300 años antes de Galileo Galilei, apúntalo, 2300 años antes de Galileo Galilei, el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, anunciaba que la tierra era redonda. 2360 años antes de que a finales del siglo y principios de este siglo se descubriera la circulación de la sangre, hace 4000 años, en Levítico 17, la Biblia anunciaba que la sangre era la vida de la carne. Antes de que se descubriera en este siglo las leyes de la genética, en el libro de Moisés encontramos las leyes de la genética. Y así el cúmulo de evidencias científicas es asombroso en la Biblia. ¿Cómo puede alguien atreverse a decir que la Biblia es un libro apócrifo? Que es un libro milenario. ¿Saben por qué dicen esto? Porque no saben lo que están diciendo. Dice Judas 10 que se corrompen como animales irracionales. Siempre que vamos a las universidades, por eso, jóvenes, yo les exhorto a que sigan estudiando la palabra. Es precioso presentarte ante cualquier auditorio y descubrir su ignorancia. La ignorancia de los universitarios, la ignorancia de los ateos, la ignorancia de los parapsicólogos, de los psiquiatras, no se imaginan, no conocen las Sagradas Escrituras. Y nosotros vamos empujados por el Espíritu Santo para levantar este libro. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a mandar a miles de personas esperanza? ¿Quién les va a decir que hay otra alternativa? ¿Quién va a contradecir que la teoría de la evolución es un mito, es una teoría, es una filosofía? Que hay más evidencias científicas de la creación bíblica que de la teoría de la evolución. ¿Quiénes son los que lo van a hacer? Nosotros los cristianos.
Ves a los cristianos ahí viendo el Calimán en su casa y la telenovela y se levanta el maestro y sí, señores, como les he dicho, venimos de Chita, y los cristianos no se paran. Cállese, señor, usted es un mentiroso, con todo respeto, pero eso no es verdad, usted contradice la Biblia. Y acuérdense, siempre que hablen digan, la Biblia dice, para que no digan, eso es lo que tú piensas. Discúlpeme, no es lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice. Y si se quiere pelear, peleese con la Biblia. Y miren, porque la gente sabe, por más atea que saben que cuidado con que sigan hablando, porque ellos saben que no saben lo que la Biblia dice que deben de saber. Dentro de los medios supersticiosos existen los fetiches, amuletos, talismanes. La palabra fetiche viene de una palabra portuguesa, de allá de Brasil, de los que les gusta la macumba. Y es la palabra hechizo. Repito, la palabra fetiche es una palabra portuguesa que es la palabra castellana hechizo. La palabra amuleto viene del latín medio de defensa contra el mal. Escapularios, la señal de la cruz, el agua bendita, son amuletos. Son medios supersticiosos para mantener lejos al diablo. Y ni el agua bendita, ni un crucifijo, no hay nada que exorcice o libere o pueda dejar a una persona libre más que el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, echaba a los demonios fuera. Es el Espíritu Santo trabajando a través de una persona lo que tiene poder. El diablo se ríe de la cruz, puede sacar el crucifijo, sacar el escapulario, echar el agua, lo que baila la zamba arriba de él, lo que tú quieras. Son supersticiones. La Biblia nos muestra que son supersticiones. Y la palabra talismán es una palabra árabe, de origen árabe, en su raíz etimológica, y significa encantamiento. Talismán es encantamiento. Por eso ahorita están sacando aquí en México cantidad de talismanes y los venden en forma de pulseritas. Y dicen que si tú te pones esa pulserita tiene energías que se mueven, etcétera, etcétera, y que te va a ir bien. Y hay cantidad de gente pidiendo estas talismanes que la Biblia dice son formas de encantar o de hechizar de Satanás a la gente a través de objetos. Entonces los talismanes, los medios, los patas de conejo y todas estas cochinadas, la Biblia dice, son medios de encantamiento de los poderes del mal. Aunque tú digas, ay, esta patita de conejo es inocente, aunque tú digas que es inocente, hay poderes trabajando detrás de estos objetos. Ahora bien, ¿qué fue lo que el ser humano, o por qué el ser humano fue empujado a penetrar en el mundo del ocultismo? Ya vimos que la palabra oculto significa escondido. Bueno, hubo dos motivaciones principales. En primer lugar, el deseo de conocer lo escondido a través de medios ilegítimos. Dios quiere que nosotros conozcamos el mundo de lo escondido. Dios quiere que conozcamos el mundo espiritual, pero a través de sus canales. No sincronices otro canal sino el satélite de Dios, porque si te metes por otro lado, estás metiéndote en terreno prohibido. Entonces Dios quiere que nosotros le creamos, que creamos que Él ha escogido el medio para poder penetrar en el mundo espiritual, y el medio para poder penetrar al mundo espiritual primero es el quebrantamiento de la persona, el arrepentimiento de la persona, el reconocimiento de la persona que ha invadido terrenos ocultos y que necesita arrepentirse de sus pecados. 2, la fe en Jesucristo y en su sangre. 3, invitar a Jesucristo. Y 4, recibiendo a Cristo, recibes al Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 2, te comienza a llevar y a conocer las cosas profundas de Dios. Y el Espíritu Santo, para trasladarte al mundo oculto y escondido físicamente, necesita siempre la Biblia. Y es la Biblia el medio que nos pone en contacto con el mundo espiritual. La Biblia nos dice cómo opera el mundo espiritual. La Biblia dice cómo podemos contrarrestar las fuerzas espirituales que están oprimiéndonos constantemente y aventándonos vibraciones y energías negativas de opresión, de desánimo. Y el diablo a cada ratito te dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y es una lucha espiritual en que sí es cierto, eres un mentiroso, Dios es bondad, Dios es misericordia. Y es una lucha constante en contra de los poderes del mal. Las personas que no tienen a Jesucristo están manipulados, controlados, energetizados, de acuerdo a Efesios 2, del 1 al 2, por Satanás.
hacen la voluntad de su carne, siguen los deseos de este mundo, porque Satanás es su Dios. Entonces la Biblia nos muestra claramente que este mundo al cual el hombre penetró porque, número uno, repito, quería conocer lo oculto, y número dos, quería ser como Dios. Y Satanás, al brincarle a Eva, quiero que vayan ustedes al libro del Génesis capítulo 3 y recuerden siempre durante toda su vida la forma como el ataque sobrevino a los seres humanos. Por favor, pongan mucha atención. Lo han leído, estoy seguro, 100 veces, pero no han observado lo que en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a observar. Vean ustedes cómo atacó Satanás a la primera persona en este mundo. Versículo 6, capítulo 3, versículo 6 del libro del Génesis. Y vio la mujer, subrayen o ponen en un círculo ahí en su Biblia, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Vean ustedes la palabra codiciable. 3, y tomó de su fruto. 4, y comió. 5, y dio a su marido, el cual comió, así como ella. La Biblia nos describe de una forma cronológica y ordenada el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3, y ¡pum!, se cerró la trampa. El paso número 4 o 5, donde cayeron en la trampa. ¿Se acuerdan ustedes en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 1 y 2, que el apóstol Pablo le exhorta a los corintios y les dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, escuchen, vuestros sentidos, por tercera vez, los sentidos son los medios o las puertas por donde penetra Satanás. Hay dos mundos. El mundo de los sentidos es lo que se llama el mundo, filosóficamente, el mundo empírico. Los empíricos son las personas que dicen: no creo lo que no veo, ni lo que no oigo, ni lo que huelo, ni lo que siento. Ellos necesitan hacer contacto en el mundo físico para creer si existe otro mundo más allá o que trasciende los sentidos. Este mundo de los sentidos es el mundo más engañoso que hay. Y el otro mundo es el mundo de la fe. Es el mundo donde nosotros ya no somos guiados por lo que vemos, oímos, olemos o gustamos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y si yo quiero en esta vida que tengo en este mundo caminar siempre derecho, no debo jamás guiarme por el mundo de los sentidos, porque si yo dejo que el mundo o los sentidos me gobiernen, entonces soy una trampa para Satanás. Satanás entró a Eva a través del mundo de los sentidos. Si Eva hubiera creído lo que Dios le había dicho por la fe, Eva no hubiera caído en el mundo de Satanás. Y por eso dice 2 Corintios 4, no miren las cosas que se ven. Aquí el mundo te puede decir: no hay trabajo, hay pobreza, hay esto, hay guerras. No mires nada de lo que se ve, porque todo lo que se ve es temporal. Miren las cosas que no se ven. Pero ¿cómo puedo mirar yo las cosas que no se ven si tengo un par de ojos físicos? Pues cuando yo me convertí y recibí al Espíritu Santo, Dios me puso otro par de ojos espirituales, y me puso oídos espirituales, y me dio un corazón espiritual para que vea y oiga no lo que el mundo me dice, sino lo que Él dice. El justo por la fe vivirá, no por la vista. La vista es los sentidos, y lo opuesto a la fe es los sentidos. Dice la Biblia en Romanos 4 que cuando Abraham consideró su cuerpo, ¿qué le decían los sentidos? Viejo, arrugado, cachetón. ¿Qué le decían los sentidos? Señor Abraham, le dice el ginecólogo, su esposa ya la matriz la tiene totalmente fuera de orden, ya no funciona. Esto es lo que los sentidos le decían a Abraham. La matriz de Sara era estéril, él tenía 100 años. De acuerdo a los sentidos,
de acuerdo a su razonamiento, era imposible, no había una probabilidad que se cumpliera la promesa de Dios. Hermanos, pero dice la Biblia, en lugar de debilitarse en fe, se fortaleció en fe, creyendo que Dios era capaz para cumplir lo que había prometido, y su fe le fue contada por justicia. Por eso es el máximo ejemplo de todos nosotros y se nos llama nuestro padre Abraham, el ejemplo más grande que hay de fe, porque fue un hombre que fue en contra del mundo de los sentidos. Y me imagino, Satanás, ya ves a tu esposa y ya ves que no tienes esto y ya ves, y Abraham consintió y dijo, Dios lo dijo, se tiene que cumplir. Eso es la fe. Hermanos, en Jesucristo nuestra fe tiene que ser probada. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y el mundo cristiano está abandonando la fe para dejarse guiar por los sentidos. Y no podemos nosotros violar la palabra de Dios. Cuando un cristiano llega con su casa, mi hijita, perdí el trabajo, y la esposa, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Y debemos esto, y debemos aquello. Están actuando bajo los sentidos. La fe hace que levantes alas como las águilas. La fe nos dice en Isaías 7, guárdate, reposa, no tengas miedo y no se turbe tu corazón. La fe en ese momento hace que nosotros podamos reaccionar y no ver mi vida una mujer de fe. No voy a hacer caso a lo que hace. Dios está con nosotros. Él nos ha dicho que no nos desamparará, que nada nos faltará. Y en ese momento comienzas a alabar, a prorrumpir alabanzas. Padre, te alabamos. A ver, mijitos, pongan ahorita las bodas del Cordero y vamos a cantar ahorita que no hay trabajo. Y cuando tú comienzas a cantar las bodas del Cordero y comienzas a alabar a Dios, comienzan a correr, haz de cuenta que le echaste gasolina a los demonios. Y huye Satanás de tu casa, y comienzan los ángeles a venir y a fortalecerte, y viene el trabajo de Dios. Somos más que vencedores por la fe. 1 Juan 5, ¿quién es el que vence al mundo? El Hijo de Dios. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. La fe nos eleva sobre las circunstancias, nos eleva sobre los problemas. La fe nos pone por cabeza y no por cola. Creer en Dios, creer en sus promesas es vivir, es triunfar, es tener garantizada la victoria. Y sin esta fe, sin esta confianza, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Todas las personas que están involucradas en la búsqueda del oculto y penetrar en los fenómenos y qué está pasando, se encuentran dentro del territorio de Satanás. El otro día les contaba a los líderes y les decía, hace algún tiempo un hermano tuvo un sueño y dice que iba caminando por un callejón y de repente le salió un perro con los ojos inyectados así, rojos, y una baba que le caía, era el diablo en perro. Y en ese momento, este hermano dice, cuando lo vi en mi sueño, me di cuenta que ya estaba yo perdido porque el perro venía con una furia contra mí y de repente algo pasó. Traía una cadena amarrada. Dije, cuando vi la cadena amarrada, recordé que exactamente así es Satanás. Satanás está con los ojos inyectados. Ustedes no se imaginan el odio que nos tiene. No se imaginan el odio que nos tiene. Nos odia con odio jarocho. ¿Qué jarocho ni qué nada, hombre? Peor que eso. Pero ¿saben algo? Que está amarrado. Y el hermano dijo en su sueño, mientras yo no me le acerque hasta donde llega la cadena, no me puede morder. Y pásole, chíscalecita, le hablo panzón. Pero dice el hermano, yo sabía que si me metía en sus terrenos, me destrozaba. Y así es Satanás. No te metas en sus terrenos porque Dios no te puede proteger. Por eso dice 1 Samuel 15:23, como pecado de hechicería es. En el momento que tú te rebelas contra Dios, te metes automáticamente a los terrenos de Satanás. Y dentro de sus terrenos, Él te destroza. Te hace pedazos porque está como león rugiente buscando a quien devorar.
Así que todas estas personas que están buscando este conocimiento oculto están pisando los terrenos del enemigo. Y el diablo usa filosofías, sectas, prácticas orientales para poder involucrar al mayor número de personas. Por ejemplo, dentro de las sectas en las cuales los poderes del mal actúan es la masonería. La masonería es una sociedad secreta que significa constructores, y casi siempre usan la G en Estados Unidos de geometría o también de Dios, porque ellos, de acuerdo a su filosofía, que es una mezcla de la Biblia, de las filosofías orientales y de todo, hacen votos secretos. Y la Biblia dice que si tú eres cristiano no puedes seguir siendo masón. Lo que tienes que hacer en esta mañana es, si tienes al anillo con el compás y la escuadra y el logo, ahorita saliendo y lo tiras a la basura y jamás regresas a una práctica de la masonería, porque es una práctica donde los poderes del mal actúan. Número 2, la teosofía, los rosacruces, la dianética, el control mental silva, la meditación trascendental y todas las filosofías orientales. Ustedes habrán dado cuenta de algo muy importante. En el programa de este lunes había una señora con el pelo pintado de güero que finalmente ella aceptó, dijo: la palabra de Dios es la verdad. Y es una muchacha sincera, y yo le decía a mi hermano hace 2 días que yo le pido a Dios en estos debates que, aparte de poder presentar defensa, Dios me dé compasión y misericordia. ¿Saben por qué? Porque Dios los ama a ellos también. Y Dios los quiere salvar a ellos. Y tenemos testimonios de cantidades de brujos convertidos a Cristo. Entonces, a ellos no hay que verlos como enemigos, hay que contrarrestar sus filosofías, pero a ellos amarlos como personas y tratar de acercarnos a ellos con amor y misericordia para que Dios los libre del lazo en que han caído a voluntad del diablo. Entonces, esta persona, aunque los que estaban en el programa creían en Dios, todos los que creían en Dios creían en la reencarnación. ¿Se fijaron? ¿Por qué? Porque creen que la reencarnación puede ser bíblica y cristiana. Y saben algo, que la reencarnación y el panteísmo, que son las dos premisas de todas las filosofías orientales, vienen del Oriente. Cuando Jesucristo comenzó a caminar en el mundo, muchos dijeron que se fue con los esenios, que se fue con los egipcios a obtener su sabiduría. Pero esto contradice la enseñanza de Cristo, porque Jesucristo condenó y atacó la reencarnación y el panteísmo, o sea, que Dios es uno y todo es Dios. Y todos los gurús, sin ninguna excepción, todas las prácticas budistas, todas las prácticas japonesas, todas las prácticas de la India, la meditación trascendental, la dianética, la meditación, el control mental, todos creen en la reencarnación, lo contrario de lo que la Biblia enseña. Entonces nosotros vamos contra un mundo que está totalmente en contra nuestra, porque el sistema de pensamiento cristiano va en contra y es diametralmente opuesto a la carne. La carne es enemistad contra Dios, dice Romanos 8, el 4 al 6. Y la carne no puede agradar a Dios, y todo lo que sea la carne es enemistad y se constituye en enemigo de Dios. Y nuestra labor es esa, ir en contra de todo esto, acabar con estos argumentos y decir al mundo: esta es la verdad, no hay tal cosa como que regresamos a una cucaracha o en el espíritu de Cuauhtémoc, cuando tú te mueres te vas al cielo o te vas al infierno. Amigo que me escuchas, no hay una segunda oportunidad. ¿Qué es la reencarnación? La mentira diabólica de ofrecerle al mundo evolución espiritual sin un salvador. ¿Qué es la teoría de la evolución? La esperanza humana de que estamos evolucionando y no degradándonos, como dice la Biblia, opuestamente a la teoría de la evolución. ¿Qué es la dianética? La filosofía que te dice que tú puedes tener salud mental sin la ayuda de un Salvador, sin Jesucristo, sin una redención, sin la sangre derramada. Todas las filosofías atacan la cruz de Cristo. Y nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Todas las personas, pues, que están involucradas en estas prácticas se están exponiendo a maldiciones pronunciadas contra Dios, y por eso dice la Biblia que la rebelión es la brujería, porque cualquier persona...
persona que se rebela contra Dios, una esposa que se rebela contra su marido, un hijo que se rebela contra sus padres. Tú me puedes decir, hermano, yo no soy hechicero, ni soy brujo. La Biblia dice que si tú vives en rebelión, estás en el mismo terreno de un brujo. ¿Qué significa esto? En contra del programa y la voluntad de Dios. Como pecado de hechicería es la rebelión. Están en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque la brujería y la hechicería es el principio de la rebelión con Dios en su palabra. Así comenzó la rebelión. ¿Por quién comenzó la rebelión en el universo? Por Satanás, el príncipe de la brujería, el rey de la hechicería, aquel que tiene poderes para materializar este micrófono y hacer que se cierre la puerta, que se abran las llaves del agua, que se caminen los vasos por la mesa, que se desplace la materia. Él es el príncipe, el rey, el Dios de este mundo, dice Pablo en 2 Corintios 4:4. Y Satanás tiene poderes y el mundo no los conoce y el mundo se mete a investigarlos a través de las ciencias ocultas. Finalmente, para acabar, ven ustedes en Hechos 19. Hechos 19. Lo que tú debes hacer en esta mañana, si tú has practicado la adivinación, las limpias, si tienes en tu casa libros de Allan Kardec, de esoterismo, de ocultismo, de hechicería, de brujos, que Cristo murió en Cachemira, que tantas barbaridades y tantas sandeces e incoherencias que el mundo ha publicado, ¿qué debes hacer en esta mañana? La Biblia nos da el ejemplo en Hechos 19, del 18 al 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La Biblia nos muestra que los que creyeron, los que verdaderamente creyeron, que Jesús es el Cristo, que la Biblia es la palabra de verdad, que Él murió por nuestros pecados, que Él venció al diablo y que no puedes jamás volver a tener miedo del diablo, porque mayor es el que está de entre nosotros que el que está en el mundo. Si tú realmente has creído eso, lo vimos en la clase pasada, tú lo que creíste lo practicas, lo pones en operación. Yo conozco cantidad de hermanos que me han dicho, Armando, pero ¿cómo puedo llegar a la casa y quemar 2 cajas de botellas de whisky que tengo? Escucha lo que dice, y echa la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aquí el Espíritu Santo nos pone el precio con la obediencia. No les importó a estos hermanos los miles de dólares que tenían invertidos en sus libros. Lo que les importaba era recordar las palabras de Cristo. ¿De qué me sirve no gastarme todo ese whisky y todo ese dinero que invertí en libros? ¿De qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Hermano, Jesucristo, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, todo lo tengo por basura, por ganar el conocimiento de mi Señor. Y lo estimo aún como basura, por el amor del conocimiento de Jesucristo. Cuando alguien quiere verdaderamente encontrar a Jesucristo, dice la parábola, vendes todo para comprar la perla de gran precio. Vendes todo, te deshaces de todo lo que Dios te mande. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios te va a dar va a ser inmensamente superior. Y Dios te va a multiplicar, porque no hay nada que Dios nos quite que no nos lo reponga 3 veces más. Escucha lo que te acabo de decir. No hay cosa que Dios te quite en tu vida que no te lo reponga multiplicado. Vean ustedes a Job. A Job, su esposa, lo abandonó y al final de la prueba se la regresó Dios, y se la regresó con el doble de hijos, camellos, bueyes y ovejas. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos dice en su palabra, nadie que confía en Él será avergonzado ni confundido. Gócense y alégrense los que creen en Dios y digan, engrandecido sea el Señor. Gusten, dice el Señor, y pruébenme que yo soy Dios, y multiplicaré tus graneros, llenaré tu casa, bendeciré tu entrada y tu salida. ¿Por qué? Por cuanto en mí has puesto tu confianza, yo también te levantaré en alto, te pondré en alto y te mostraré mi salvación. Pondré un cántico nuevo en tu boca, aún tu risa la llenaré de júbilo y tus labios de risa. ¿Para qué? Para que recuerdes siempre que Dios es